Entonces, habíamos llegado a diversificación. Ahora vamos a ver, el otro es absorción y fusión nos quedan. Absorción y fusión. Bien. ¿Cuándo se da la absorción? Cuando una empresa compra o adquiere todo el giro empresarial de otra. El capital, los materiales, absorbe a los empleados. Y esa empresa absorbida desaparece. Esa empresa absorbida desaparece. Ahí estamos hablando de absorción. Por ejemplo, Disney. ¡Oh! Ignacio dice Disney, por ejemplo. ¿Dónde está Ignacio? A ver, no lo veo. ¿Por qué Disney? Disney es un mundo aparte en lo que es el giro empresarial. ¿Qué compró Disney ahora? Marvel, Star Wars, National Geographic. Pero desaparecieron Marvel, Fox, por ejemplo. Fox, sí. Pero desaparecieron esas empresas. Fox sí desapareció porque ahora se llama Star. Pero solo en América Latina igual. Está bien, pero Fox es solo en América Latina. Está bien, pero es una absorción. Pero yo pregunto una cosa. Pero siguen existiendo, tipo Marvel sigue existiendo, no es que forma parte de Disney. Exactamente. ¿Qué otra vez? Star Wars también sigue existiendo. Es decir, acá no hay absorción porque no desaparece. En la absorción desaparece la empresa. Por ejemplo, si Fox, como dice Pedro, en América Latina desapareció, es porque se absorbió verdaderamente. Y al aparecer Star Channel, desaparece Fox, y ahí sí tenemos un carácter de absorción. El tema es que la empresa absorbida desaparece como tal. Esperen, porque en el chat están tirando un montón de temas que están todos bien, porque la verdad que están tirando temas y conceptos muy buenos, pero vamos a... Una que hay absorción y que no desapareció puede ser AMG. ¿Quién? AMG, ¿viste? Los Mercedes-Benz. Ah, puede ser. Antes era una empresa que se dedicaba a preparar autos y creo que hasta ahí un Mitsubishi AMG para las empresas y después los vendía, pero Mercedes-Benz la compró y los contrató para que produzcan especialmente para ellos. El tema acá está en descifrar si la empresa desaparece o no. Porque si la empresa no desaparece, entramos en otro concepto de concentración que lo vamos a ver a continuación. Si la empresa absorbida desaparece como tal del mercado, del rubro de producción, etc., quiere decir que hablamos de absorción. ¿Por qué no lo tiene? Por ejemplo, yo iba a decir, hay una empresa láctea que se llama la Suipachense. La Suipachense. En su momento, la Suipachense fue comprada por la Serenísima. Absorbida por la Serenísima. ¿Qué pasó? La Serenísima mantuvo el nombre de la Suipachense, a pesar de que la absorbió, porque la gente identificaba la leche con la Suipachense y compraba esa leche. Entonces, si bien la produce la Serenísima le mantiene el nombre, pero la absorbió. La empresa Suipachense desapareció como tal. Hay un Carrefour en calle 7, ahí en la esquina de la facultad, en la media cuadra de la facultad, 47 y 48, que era Casa Tía, tiendas israelíes argentinas. Casa Tía desapareció porque Carrefour la absorbió. La empresa desapareció. La absorción, la empresa desaparece. ¿Se entiende? Ahí está el concepto de absorción. Esperen, Disney, por ejemplo, estoy leyendo los chats. Movistar absorbió Minifón. Alfredo, ahora vamos a aclarar eso. Igual ha comprado estudios de animación que desaparecieron, dice Agustina, supongo que habla de Disney. En el sur, la Anónima absorbió a Tops y Bomba, eran supermercados. Bueno, el tema, para que ustedes lo identifiquen, es la desaparición de la empresa absorbida. Si la empresa desaparece, hablamos de una absorción. Distinto es el grado de fusión, que es el último elemento, o el último ejemplo de concentración empresarial. Fusión. Y acá
sí vamos a ver lo que dice Movistar absorbió a Minifón Alfredo. Movistar es una fusión, Alfredo. ¿Fusión de quiénes? De Unifón, que era la empresa de telefonía de Telefónica, y de Movicom, que era la empresa de telefonía del grupo Macri. Ahí aparece una fusión, que no es lo mismo que la absorción. En la fusión, dos empresas del mismo rubro se unen y dan origen, o dan como resultado, mejor dicho, el nacimiento de una nueva empresa. Por ejemplo, LATAM, empresa aérea. LATAM es una fusión resultante de la unión de LAN, de Chile, y TAM, brasilera. Las fusiones se dan mucho, ahí voy Pedrito, las fusiones se dan mucho en empresas de servicios y en entidades financieras. Por ejemplo, Banco Santander. ¿Qué más? Banco Río era. Banco Santander Río, son dos bancos que se unen. BBVA, Banco de Boston. Banco ¿Era ese? francés. El Banco de Boston desapareció. Ah, Se fue. Pero les digo, Banco Santander Río es una fusión del Banco Santander de España con el Banco Río de Argentina. Generaron una nueva empresa, el Banco Santander Río. BBVA Banco Francés es una fusión de dos empresas financieras o dos corrientes financieras. ¿Se entiende? Quiero que lo distingan bien. En la absorción, la empresa absorbida desaparece como tal, porque la mayoritaria o la empresa que lo compra absorbe y despliega todo el producto que tenía la absorbida. En la fusión se unen dos empresas y dan como origen una tercera empresa. Cuando veamos defensa de la competencia vamos a volver con esto, cuando veamos mercado de defensa de la competencia. Hay una película que muestra todo esto de las fusiones, el mercado, cómo compiten, etcétera, etcétera, que se llama Tucker, un hombre y su sueño. Tucker era un empresario norteamericano que innovaba, tomando la teoría de Schumpeter, innovaba en la producción automotriz y hacía un auto distinto a los que hacían Ford y General Motors, Chevrolet y Ford. ¿Y qué hacen Chevrolet y Ford? Lo boicotean. No lo compran porque no lo pueden absorber. No pueden hacer fusión. Y lo terminan boicoteando con el poder del Estado norteamericano. En esa película se muestra la innovación, se muestra el nuevo proceso productivo y se muestra la competencia en el mercado de estos productos. Mírenla si tienen tiempo y ganas porque es interesante. Ya sé que hay cosas más interesantes para ver y no es lo que yo les recomiendo, pero si alguna vez la escuchan, Tucker, un hombre y su sueño. Voy al chat. Pedro, una que está a punto de ser absorbida es Volmar, que la compró en Narváez, pero no compró la marca. Claro, mantiene la marca. Cablevisión y Fibertel, dice Micaela. Perfecto ejemplo, la famosa fusión de Fibertel con Cablevisión. Para los fanáticos de los Simpsons, antes yo tener gran compañía, él tener gran compañía, ahora los dos tener muy gran compañía. Y sí, Martín Gabriel Sánchez dice eso. Para los fanáticos de los Simpsons, está dando una idea de cuál es el concepto de la concentración. Él acaba de resumir en esto de los Simpsons cuál es el concepto de concentración. Tenemos los dos grandes compañías, ¿por qué no nos unimos? Acá hay un dicho, Alfredo, a vos que te gustan los dichos, entre bueyes no hay cornadas, entonces no nos vamos a pelear entre nosotros y podemos sacar el negocio hacia adelante. Pero bueno, estos son los fenómenos de concentración técnica. Son formas de organización de la empresa que tienen un objetivo muy claro, que es copar el mercado, absorber toda la posibilidad de producción y comercialización y desplazar a la competencia. Ese es el objetivo de la concentración. Insisto, concentración técnica, porque la financiera es cuando la empresa busca la mayor cantidad de recursos financieros posible. Bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Alguna pregunta con esto? Bien, ahí estamos en concentración técnica y financiera. Vamos a hablar de las pymes. profe, Sí, Martín. ¿cómo hacemos para distinguir cuando una compañía es absorbida? Por ejemplo, usted dio el caso de la Suipachense.
Supachense fue absorbida, pero mantuvo el nombre. Mantuvo, Entonces- después de un tiempo tuvo que volver a restablecer el nombre porque la gente no compraba la Serenísima en su Claro. caso. Entonces tuvieron que dejarle el nombre a Supachense. Hay otro caso, que es el caso del lavarropas Eslabón de Lujo. El caso del lavarropas Eslabón de Lujo lo compró, no me acuerdo qué empresa, y la gente pedía Eslabón de Lujo. La empresa Eslabón de Lujo desapareció, fue absorbida. No me acuerdo si fue por Whirlpool o por Philips. ¿Qué pasó? La gente pedía Eslabón de Lujo. Entonces Philips Whirlpool, ¿qué hizo? Hacía su producto, pero la carcasa le ponía Eslabón de Lujo, porque la gente se iba buscando. En realidad lo que compraba era Philips y Whirlpool. ¿Se entiende? ¿Cómo haces para distinguir? Como les dije en un principio. La empresa absorbida desaparece. La empresa absorbida desaparece. Y la toma la empresa que la adquiere o la compra. Exacto, como dice Juan Manuel, depende si desaparece o no. Por eso el caso de TIA, de tiendas argentinas, hay calle 7 que fue absorbida por Carrefour, desapareció. ¿Qué pasó con Falabella? Que este fin de semana todo el mundo se volvió loco yendo a Falabella porque había una liquidación. ¿Pero esta se fundió o no, profe? No es que se fundió, se va. Se fue del país. Se va al Poca país. rentabilidad. Entonces, ¿qué hace? La absorbe otro y va a tener Falabella, pero con otro nombre. Sodimac. Sodimac la va a comprar otra empresa y Sodimac va a desaparecer. En ese caso están absorbiendo esa empresa. No por un caso, Quilmes la compró Brahma, dice Gabriel Martín. A ver. El nombre comercial permanece, pero cambia la empresa detrás básicamente. Esa es la idea, Agustina. Y Martín dice, Quilmes la compró Brahma. Sí, es cierto. Quilmes tiene inversión brasilera. PIG, ¿qué sería? Victoria Castaño. ¿Qué es PIG? Perdón de ignorancia, Victoria. Lo que comercializa los productos Johnson, Ariel Líquido. Eso es todo diversificación. Eso es diversificación. ¿Por qué? Porque la marca central es Johnson. El producto Johnson diversifica lo que está ofreciendo. Eso es un concepto claro de diversificación. La empresa madre es Johnson. La marca es Johnson. P&G será by Johnson, porque la produce Johnson. Tienen que ir viendo cada uno de los conceptos. Pero en el caso de absorción, la forma de diferenciación es que la marca desaparece. En el caso de fusión, se unen dos y surge una tercera. El caso más claro es el de Movistar, que surge a raíz de la fusión de Unifón y Movicom. E insisto, se dan en ciertos rubros, en el campo de servicios fundamentalmente, servicios financieros, los bancos van a encontrar un montón. En el caso de las empresas o líneas aéreas, también van a encontrar un montón. La TAM es el caso más representativo en nuestra región, en Latinoamérica. Bien, vamos a hablar ahora de una clasificación de empresa que va en función del tamaño de la empresa, en función del tamaño. Cuando me refiero a función del tamaño, en cuanto a la cantidad de empleados que tiene, al volumen de producción y al volumen de facturación, y la posibilidad de que haya varios inversores y su estrategia o su composición o su organización sea conforme una gran organización o una organización a nivel macro. Entonces tenemos que diferenciar el concepto de pequeña empresa o pyme, pequeña y mediana empresa, y gran empresa, que la gran empresa deriva en el concepto de empresa transnacional, que también lo vamos a ver ahora. En cuanto a las pymes, Argentina tiene una legislación específica sobre pymes. Cuando se dieron las privatizaciones, cuando se dieron la etapa de las privatizaciones en la década del 90, muchas empresas utilizaron lo que se conocía como retiros voluntarios. Los retiros voluntarios eran a partir de la inversión. Las empresas que compraban les ofrecían al personal una cantidad de dinero, porque había una reducción de personal, una cantidad de dinero y la gente se retiraba con ese dinero, después se seguía su proceso jubilatorio de aporte, pero se iban con una gran masa de dinero. Eso generó que se inicie un gran proceso de producción a pequeña escala y en pequeños volúmenes de producción, sobre todo en el interior del país, no en las grandes ciudades. Por ejemplo, acá en La Plata empezaron a pulular, Alfredo seguramente se va a acordar y Martín también,
y Miriam también, aparecieron los videoclubes, las pañaleras, los lavaderos de autos, las canchas de pádel. Bueno, esos eran todos emprendimientos que desarrollaban las personas que se iban con retiros voluntarios de empresas. Bien, entonces se toma la legislación de la pequeña empresa para regular todo este tipo de inversiones. ¿Y cuál es el objetivo de la regulación de la pyme? El objetivo se basa o se apoya o está dado porque la pyme es capaz de generar factor productivo. La pyme, a través del desarrollo de producción a pequeña escala, genera la posibilidad de dar trabajo y de competir de una forma más transparente en el mercado. Entonces, a partir de eso, la legislación en Argentina establece aspectos vinculados con la empresa pyme. Yo les colgué lo básico en cátedras virtuales, les colgué el resumen de las pymes que está acá. La legislación de las pymes que está acá, que lo vamos a ver ahora. La ley de pymes, que es la 24.467, es una ley larga, pero yo les puse los artículos que nos ayudan a identificar cuando hablamos de una pyme y voy a explicar cuál es el sentido o el concepto de la pyme. Dice el artículo 1, la presente ley tiene por objeto promover el crecimiento y desarrollo de pequeñas y medianas empresas, impulsando políticas de alcance general a través de creación de nuevos instrumentos de apoyo a la consolidación de las ya existentes. Es decir, el artículo 1 es ARASA, conceptual básica. Pero lo importante está en el artículo 2. Encomiéndase a la autoridad de aplicación definir las características de la empresa, que serán consideradas micro, pequeñas y medianas empresas, pudiendo contemplar, cuando así se justifique, las especificidades propias de los distintos sectores y regiones del país. Esto tiene que ver con lo que les decía recién. A pequeños emprendimientos en el interior del país, lo que buscaba o lo que busca esta legislación es impulsar y favorecer el desarrollo de las pymes, porque son las que aportan al proceso productivo la generación de trabajo y la generación de productos que favorezcan la competencia. Entonces, especificidades propias de sectores y regiones del país y con base en alguno de todos los siguientes atributos las mismas, ¿verdad? Bueno. Ahora, ¿cuándo estamos en presencia de una pyme? ¿Cómo entendemos que hablamos de pyme? ¿O cómo diferenciamos el concepto de una pyme, una pequeña empresa, de la grande? Bueno, la ley nos da en el artículo 83, que está aquí abajo, la posibilidad de diferenciar el concepto de pyme, o de no diferenciar, sino de tener en claro cuando estamos hablando de una pyme. Y nos da dos elementos objetivos. El primero es la cantidad de empleados que tiene la empresa. Y ahí lo dice, plantel de trabajadores, hasta 40 trabajadores. Hasta 40 trabajadores. Pero el segundo elemento objetivo que nos da la ley es la facturación anual. La facturación anual. Es decir, estamos en presencia de una pyme, de una pequeña y mediana empresa, cuando tenemos una organización empresarial que tenga hasta 40 empleados, seguramente va a venir la pregunta, ¿y qué pasa si tiene 41? La voy a responder, ahora después la vamos a ver. Primer elemento objetivo para determinar que tenemos una pyme. En negro el 1. No es la idea, Pedro. Pero bueno, no es la idea. Esperá, vamos a hacer cuenta que no te escuchamos. Bien. Entonces hablamos de 40 y después el amigo Pedro nos va a decir qué pasa si se excede a 41. Vamos a desandar el camino de la legalidad laboral con nuestro compañero y amigo Pedro, cuando hablamos de 41. Y el segundo elemento es el tema de la facturación. Para la facturación, o sea, cómo medimos la facturación, se toma un concepto que es el concepto de puntaje PYME. Puntaje PYME. Esto va en relación con la facturación. El puntaje PYME mide tres cosas a través de una ecuación. Primero, los ingresos de la fábrica. Segundo, el pago de los impuestos indirectos. ¿Cuánto pagan impuestos indirectos la empresa? Y tercero, el capital que surge de su balance. Ingresos, capital. ¿Y cuál dije el tercero? Mide ingresos de fábrica, pago de impuestos, profe. Capital que surge de su balance. De la conjugación de esos tres elementos, impuestos, capital e ingreso, surge un puntaje, un promedio de puntaje.
Si el puntaje da entre 0 y 0,5, hablamos de pequeña empresa, conjugada con la cantidad de empleados. Si el puntaje PYME, conjugando esos tres elementos, da entre 0,5 y 0,8, hablamos de mediana empresa. Si hablamos de más de 0,8 el puntaje PYME, hablamos de gran empresa. Vamos a responder a lo que dice Pedro. ¿Qué pasa si tengo 41 empleados? O si excedo el puntaje PYME. Bueno, la ley prevé un tiempo de moderación o un tiempo de evaluación, que es 1 año. Porque puede ser que en 1 año una empresa, una PYME, venda más de lo que vendía normalmente y después caiga la venta. Y por ese mismo elemento, por ese mismo elemento de evaluación objetiva, no deja de ser PYME, porque por ahí en 1 año varía su cantidad de producción. Al variar la cantidad de producción, necesita contratar más empleados y excede los 40. Pero después de ese año, no, perdón, creo que son 3 años. Después de esos 3 años puede volver a caer. Entonces se mantiene en el régimen de PYME. Bien. ¿Por qué es importante la ley de PYME? ¿O qué beneficios le da la ley de PYME a una empresa? ¿Por qué es importante ser considerado PYME? Por 2 condiciones o por 2 cuestiones fundamentales. La primera, por lo general las empresas PYME tienen un reconocimiento en cuanto a exenciones impositivas. La gran mayoría de las pymes tienen exenciones en todas las jurisdicciones. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, las pymes están exentas de impuesto a los ingresos brutos o impuestos sobre los ingresos brutos, no pagan ingresos brutos. La segunda, Alfredo, ¿me querías decir algo? Perdón. La segunda... No, estamos saludando acá, perdón. No, está bien. La segunda gran ventaja que genera ser considerado PYME es que las pymes tienen acceso a lo que se conoce como créditos blandos. Porque por este sentido que tiene la ley en el artículo 1 y en el artículo 2, de fomentar el trabajo de las pymes. Créditos blandos me refiero a que son créditos con bajas tasas de interés y a largos plazos, siempre y cuando estén destinados a la producción y estén en consonancia con el objetivo de la empresa conocida como PYME. Fíjense que yo les agrego ahí, cuando vayan al documento Cátedras Virtuales, les agrego ahí la última modificación que tuvo la PYME. ¿Dónde está? Acá. La última modificación que sufrió la ley de PYME, sobre beneficios de tipo fiscal, beneficios para el fomento de inversiones y beneficios relacionados con los créditos y las exportaciones. Esta es la última modificación que tuvo la ley de pymes. Pero bueno, todo va en consonancia con el espíritu de la ley, que está en estos 2 artículos. Ser pyme, o tener una pyme, o desarrollar una pyme otorga este tipo de beneficios, impositivos y crediticios. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, hasta ahí estamos con el tema de la pyme. Ahora bien, vamos a pasar a la gran empresa. Profe, Sí. Dime. sobre las exportaciones, ¿qué beneficios tienen? ¿También se les hagan impuestos? Ahora vamos. Te pueden liquidar exportaciones con un plazo posterior a 180 días. Ahí voy, espera, que lo buscamos y te lo muestro. Acá abajo. Extensión de 180 a 365 días para el ingreso de divisas. Para declarar el ingreso de divisas. Aquella empresa pequeña que exporta no tiene que declarar las exportaciones en el momento de la exportación. Puede declarar el ingreso de divisas hasta 365 días después del hecho. Buena pregunta, Pedro. Lo que les quería decir es esto. No cualquier empresa puede ser pyme. No cualquier empresa puede ser considerada pyme. Hay un registro de pymes. O sea, la empresa tiene que demostrar para ser considerada pyme que tiene este puntaje famoso pyme, que tiene la dotación de 40 empleados, y debe inscribirse en un registro para ser reconocida como tal. Está el Registro Nacional de la Ley de Pymes, que está en la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, pero también hay registros provinciales. Todo depende del ámbito de actuación de la pyme y del reconocimiento que quiera tener en materia impositiva o exención impositiva y demás. Bien,
dijimos que estábamos hablando del tema del tamaño de la empresa, entonces hablábamos de la pyme. Ahora vamos a hablar de la gran empresa. Se supone que gran empresa es toda aquella empresa que excede los parámetros que establece la ley para ser considerada pyme. Cuando hablamos de gran empresa, por lo general nos vamos a referir a las empresas no solo nacionales, sino también a las empresas multinacionales y transnacionales. Entonces acá vamos a abrir un pequeño debate. ¿Qué diferencia hay entre una empresa multinacional y una empresa transnacional? Los escucho y me divierto un poquito. ¿Se les ocurre alguna diferencia? El multi están muchas y el trans están 2 o 3. No. ¿De dónde surge el capital? ¿Cómo? ¿De dónde surge el capital? Si es de un país. Ahí estuviste cerquita. ¿McDonald's es transnacional o es multinacional? Transnacional. ¿Por qué? Transnacional, dice. Es norteamericana. En Estados Unidos. Norteamericana es. ¿Y eso qué tiene que ver? Que sucede está en Estados Unidos. Estoy tirando, ¿no? ¿Eh? Estoy apostando. ¿no? Bien, apueste. Puede ser que la empresa transnacional tenga un ámbito de acción geográficamente inferior a la multinacional. No. Puede ser que la multinacional no crea sociedades y la transnacional sí, en el extranjero. No. Esto es filial y subsidiario, ¿no? ¡Uy! Ahí arribaste muy bien, muy bien. A ver, ¿la multinacional está en varios países? Sí, ¿La transnacional? también. Bien. ¿La multinacional mueve su marca a los distintos países? Sí, ¿La transnacional? también. Bien. ¿La multinacional mueve personal a distintos países? Sí, ¿La transnacional? también. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Y que más, Es yo lo mismo, entiendo, profe. puede ser que Me encanta porque todos los cuatrimestres hago lo mismo y si se vieran las caritas. A ver, es una diferencia de denominación. Es una diferencia de denominación. Las dos empresas operan en distintos países. Igual todo lo que dijeron está bien, sobre todo Pedro que estuvo muy cerca. Las dos empresas, tanto la multinacional como la transnacional, son empresas que desarrollan su giro empresarial o su giro de producción en distintos países, o en países distintos a su país de origen, vamos a llamarlo de esta manera. En países distintos a su país de origen. Bien. El tema, para diferenciar una multinacional de una transnacional, se asienta en dos elementos fundamentales. El primero es el control que se ejerce sobre la empresa, o que ejerce la empresa. Y el segundo es lo que se conoce como transnacionalización del capital productivo. Transnacionalización del capital productivo. Ustedes van a McDonald's en Buenos Aires. ¿Qué encuentran? Una característica local. Mi cuñada trabaja en Danone. Danone la brasilera, ¿no? No sé, no, creo que es francesa. Francesa, Danone. Sí, que ahora compró la Serenísima. Claro, pero él hace productos lácteos. Está en Brasil, está en Chile, está en Argentina. Bueno, Danone es otro ejemplo. Pero, por ejemplo, van a McDonald's en Buenos Aires. ¿Qué ven? Ven un local con ciertas características, empleados con cierto uniforme, las papas cortadas de tal manera y calentadas a tantos grados, la hamburguesa envuelta en tal packaging, la forma de atención y de mesas es igual, la distribución y todo lo demás, en Buenos Aires. Van a Montevideo y van a McDonald's. ¿Qué encuentran? Lo mismo. Van a Nueva York, lo mismo. Van a París, lo mismo. Los McDonald's son todos iguales en todo el mundo. Por eso digo, multinacional y transnacional son... Profe, nos podés llevar, así lo chequeamos si querés. ¿Cómo? Nos podés llevar si querés a Nueva York, a Francia, así Con chequeamos que son muchísimo gusto, iguales. porque está cerrada la frontera. Ya podríamos, pero está cerrada la frontera. Yo los invito, pero no podemos. O sea, no es culpa mía. Yo le puse fibra. Ya no es mi problema. Bien, depende del gobierno nacional. Entonces,
¿Dónde está la diferenciación? ¿O cuáles son los puntos que diferencian las empresas transnacionales de las otras empresas? En estos dos puntos, el control que se ejerce desde la empresa o desde el estado original de la empresa hacia las demás, y la transnacionalización del capital productivo. Desde el punto de vista del control, la empresa transnacional tiene dos formas, y vos, Pedro, algo dijiste. La empresa transnacional se desarrolla en dos formas o dos variantes, a través de filiales o sucursales. A través de filiales o sucursales. El mayor control se ejerce en las sucursales. ¿Por qué? Porque la sucursal depende directamente de la empresa matriz. La sucursal depende directamente de la casa matriz y se rige por la legislación de la casa matriz. Por ende, el control es mayor. Por ende, el control es mayor. Empresa transnacional, control, filial y sucursal. La sucursal depende de la casa matriz. En la filial, el control es menor. El control es menor. ¿Por qué? Porque la filial se rige por la legislación del país de destino. McDonald's Argentina contrata empleados bajo la legislación argentina. Entonces el control de la matriz en Estados Unidos es mínimo, porque los empleados se rigen por la ley argentina. ¿Qué controla McDonald's matriz? Que den los dividendos, que cumplan con el uniforme, que cumplan con los estándares de corte de vacuna, etcétera, etcétera. Pero lo demás se rige por el control de la casa de destino, porque es una filial. En la sucursal viene todo McDonald's y se instala acá, el capital, los empleados, la maquinaria, todo, y establece la sede o la base en el país de destino. Si tiene algún problema, ¿qué hace? Levanta la sucursal y se retira. El control es mayor. El control es mayor. Pero la consecuencia de esto, o mejor dicho, el origen de esto, se da en el concepto de transnacionalización del capital. ¿Qué significa transnacionalizar el capital? Cuando el capital productivo no especulativo, capital productivo que genera inversión, traslada de una frontera o de un país a otro, cuando el capital productivo traslada de una frontera o de un país a otro, estamos hablando de empresas transnacionales o multinacionales. La empresa transnacional o multinacional se caracteriza o se destaca por este concepto de transnacionalización del capital productivo. Cuando el capital destinado a producir se establece en distintos países diversos del país original o de origen de la empresa, estamos hablando de empresas transnacionales o multinacionales. Así se distingue una empresa de este tipo de carácter, en base a la transnacionalización del capital y en base a la forma de control. Y el control se ejerce en base a dos figuras, filial y sucursal. En la sucursal el control es mayor, porque todo proviene de la empresa de origen. En la filial el control es menor, porque la empresa delega en el país de destino la posibilidad de armado de organización de esa filial. Así se distinguen. Ahora vamos a las diapositivas donde se aclaran todos estos conceptos. Bien, lo vimos acá, empresa transnacional, filial y sucursal. Y acá tenemos. Un poquito así se ve más grande. Ahí lo ven mejor. La empresa multinacional o empresa transnacional es aquella que no solo está establecida en su país de origen, sino que también se constituye en otros países para realizar actividades mercantiles tanto de venta y compra como de producción en los países donde se ha establecido. Acá está, multinacional o transnacional, es lo mismo. Las multinacionales están en capacidad de expandir la producción de otras operaciones alrededor del mundo, así como de movilizar plantas industriales de un país a otro, transnacionalización del capital. Los procesos de fusión y alianzas entre ellas les permiten alcanzar un creciente poder e influencia en la economía mundial. Esto es todo lo que estábamos viendo, Disney, Coca-Cola, hay miles de Ford. Su filosofía tiene un concepto global, es decir, de expansión. Mantienen un punto de vista mundial en sus negocios sobre los mercados, clientes, servicios y productos, bajo el cual conciben al mundo entero como un mercado objetivo. Estas empresas se caracterizan por el empleo de trabajadores tanto en el país de origen, sucursal, como del país en el que se establecieron, filial. En esta diapositiva está resumido todo el tema
de este tipo de empresas. Yo les colgué en Cátedras Virtuales un trabajo sobre empresa transnacional, que son como de 40 y pico de páginas. Si quieren leerlo para aclararlo, léanlo tranquilos. Ahí sale el concepto de control, de ahí sale el concepto de transnacionalización, de ahí sale la diferencia entre filial y sucursal, etcétera, etcétera. Es de Trachtenberger, un autor uruguayo. Ahí tienen todo el concepto o el tratamiento de las empresas transnacionales y multinacionales. Pero tengan en cuenta esto, se diferencian en esto, en el control y en la forma de cuando transnacionalizan capital. Ejemplos miles, Coca-Cola, Danone, como me dijeron, Carrefour es una transnacional. Carrefour es una transnacional, es un ejemplo de transnacional. Es francesa. Es francesa. Adidas creo que produce acá, no sé si tiene una filial en el país. Hay un montón de empresas. Nosotros estamos invadidos de empresas transnacionales o multinacionales. Lo que importa es qué forma de organización adoptan. Si es filial o es sucursal. Y ahí deriva el mayor control o no. El mayor riesgo o no. La mayor obligación de cumplir con la legislación o no. Hoy alguien dijo el Banco de Boston. No me acuerdo quién habló del tema del Banco de Boston. ¿Vos, Martín, fuiste? Bueno. El Banco de Boston, fíjense qué detalle, que es importante en este sentido. El Banco de Boston fue uno de los que se vio exentos del pago de los depósitos cuando fue el tema del corralito, porque utilizó este concepto de transnacionalización. El Banco de Boston dijo, no, yo soy sucursal, por lo tanto, me debo a mi casa matriz o de origen en Estados Unidos. No me guío por la legislación propia de este país. ¿Qué hizo el Banco de Boston? Se fue. Se fue. Y los demás a la justicia, y bueno, a aprobarlo. Pero fíjense cómo se aplica este concepto de transnacionalización en un caso que fue muy malo, es decir, el mayor control, pero también el Estado tiene que tener un control sobre las empresas que aportan capital en su territorio. Martín, ¿querés decir algo? Y en Comercial 1 vimos el ejemplo de la farmacéutica Merck, que no me acuerdo exactamente el caso, pero el Estado argentino le quiso hacer un juicio por algo que no recuerdo en este momento, pero ellos se remitieron a que, como eran sucursales, se atenían a la ley alemana. Ahí tenés, ¿ves? Ahí tenés. Vas a encontrar un montón de ejemplos ahora. Lo que hacemos es clarificar los conceptos. Se está por terminar. Volvemos y media con el último bloque, ¿les parece? Dale. Bien, gracias. Nos vemos en 6 minutos.